El segundo hombre más poderoso de El Salvador, después de Bukele, ex Félix Ulloa Garay, vicepresidente reelecto de la República. Ulloa fue el presidente de El Salvador por 6 meses, cuando Bukele pidió licencia para su campaña de reelección para seguir impregnando con su frase: el dinero alcanza cuando nadie roba. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba, y esta es una muestra de que es una realidad. Porque este gobierno no cobra más impuestos de lo que cobraban los anteriores, y sin embargo hace muchas más obras de lo que hacían los anteriores. El vicepresidente de El Salvador habla en exclusiva con CTV Perú y por primera vez con un medio peruano sobre la estrategia contra el crimen y su segunda guerra contra el hambre. Es a partir de 2021 cuando el pueblo salvadoreño, en las elecciones más limpias y transparentes de su historia, el 28 de febrero de 2021, le otorgó al presidente Bukele una mayoría legislativa suficiente para poder empezar a desarrollar e implementar los planes que este gobierno tenía. Y el primero de esos gran planes era derrotar a la delincuencia, al crimen organizado, a las estructuras criminales que tenían sometidas a la población, a las comunidades, y tenían de rodillas al Estado. La frase "cuando nadie roba, el dinero alcanza" se ha popularizado en el mundo y se ha convertido en el inicio de una transformación de El Salvador hacia América Latina y también contra la corrupción socialista. Bueno, definitivamente fue un mantra del presidente Bukele durante la campaña, donde él trataba de sintetizar en esta frase todo lo que iba a ser la política del gobierno cuando el presidente asumiera la conducción del órgano ejecutivo en El Salvador. Y de hecho, después de 5 años, cuando se puso en práctica toda esta filosofía de que el dinero alcanza cuando nadie roba, y pudimos ver obras que se terminaron. El emblema de esta obra fue una central hidroeléctrica que había sido presupuestada en $150 millones cuando se inició, y luego subió a 300, luego a 400, cuando nosotros llegamos ya estaba en $700 millones, la terminamos sin subir un centavo más. Se llama la obra El Chaparral, que fue el símbolo de la corrupción. De esa manera, pues el presidente Bukele, con la práctica, con los hechos, ha ido demostrando que se pueden hacer las obras. Hemos terminado obras que estaban inconclusas, hemos realizado grandes obras de infraestructura con el mismo presupuesto con el que se tenía destinado y que nunca alcanzaba. Yo creo que entonces la práctica, las buenas prácticas de un gobierno honesto, eficiente, significa en toda su dimensión esa expresión que hizo el presidente durante la campaña. El presidente Bukele también ha dicho algo importante, que los derechos humanos de un criminal no valen más que el de una familia decente. Eso es un lema que América Latina ha quedado grabado y consolidado en la lucha contra la criminalidad que hoy tenemos en Perú. Exactamente, y eso es lo que vale la pena recordarles, hacerles del conocimiento, traerles a la mente, a la memoria a estas personas que han criticado nuestra lucha contra las pandillas. Cuando El Salvador declaró la guerra contra las pandillas el 27 de febrero de 2022 y decretamos el estado de emergencia, el estado de excepción, lo hicimos basado en el derecho internacional humanitario, porque existe lo que se llama el jus ad bellum, o sea, es el derecho que tienen los estados de salir en defensa de su población y su territorio. El territorio y la población salvadoreña habían sido atacados por más de 3 décadas por estas estructuras criminales. Entonces, cuando salimos a combatirlas, salimos a defender los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos de toda la población, de todo El Salvador. Por eso es que el régimen de excepción y la lucha contra las pandillas goza de un altísimo respaldo de la población. Arriba del 96% de la población está satisfecha con las políticas de seguridad que el gobierno está impulsando. Entonces, quienes criticaron eso, ahora vieron que en realidad salíamos a defender los derechos humanos de todos los salvadoreños y ellos se habían quedado hablando de los derechos humanos de algunos criminales.